Si hablamos del realismo en general, antes de entrar al realismo social, les comento que es un movimiento artístico-literario que se origina en Francia, no queda ahí solamente, sino que se va a expandir por todo Occidente como estilo, y que lo que intenta hacer este movimiento es reflejar las cosas como se ven. La historia del arte ha estado en la mayoría de los estilos y movimientos de época signado por un arte que refleja más las cosas como se piensan que como son en realidad o como se observan en la realidad. Entonces siempre se ha tratado de reflejar una idealización de las figuras. El realismo trata de desprenderse de esa forma de actuar del arte o de la historia del arte. Por lo tanto, van a ir a una pintura cada vez más realista, que no siempre va a ser agradable a la vista o va a representar el canon de belleza de la época, sino que en ese afán de representar las cosas como son o como se ven, en muchos casos van a exaltar o enaltecer la fealdad más que la belleza. Otro punto aparte es que, que se produce una ruptura en el movimiento o una separación entre lo que es el realismo académico y el realismo de la escuela de Barbizon. El realismo académico es un realismo que, si bien representa las cosas como se ven, es más aristocrático, es más decorativista, si se quiere. Y el realismo social es un movimiento que se podría entender como casi contracultural en su época, en el sentido de que la mayoría de los artistas van a estar relacionados con, me voy a meter un poquito en un tema político, pero es con el movimiento obrero surgido a partir de 1848 y la exposición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en Inglaterra, y van a estar denunciando justamente desde el movimiento político y desde el realismo social lo que sucede con la clase trabajadora y las diferencias de clase que provocan condiciones de vida paupérrimas dentro de los obreros. Entonces, el realismo social se va a enfocar fundamentalmente en las condiciones de vida de esa clase trabajadora. Con respecto a las características generales que definen el movimiento de una forma manifiesta, serían esas: una valoración de la clase trabajadora. Los géneros por lo general van a rondar en lo que es el costumbrismo o la vida cotidiana de esa clase trabajadora, y una crítica constante a la separación en clases sociales y a la diferencia que hay entre las clases altas y las clases bajas. Eso sería a grandes rasgos. ¿Por qué me centro más en el realismo social en este video y en el textito brevísimo que les mando? Porque el realismo académico, del que les hablaba hace un ratito, está muy relacionado con el devenir de lo que es el neoclásico, que nosotros lo habíamos visto en la clase virtual anterior. Está más ligado por ese lado. El realismo social lo que aporta es una nueva mirada, sobre todo a los géneros y a la forma de trabajar, que eso se los explico en la próxima diapo. Cuando hablamos de las características plásticas del realismo social, bueno, ya les decía que trata de representar las cosas tal cual se ven, con todo lo bello y todo lo feo que puede llegar a tener esa escena. Pero además va a interesarse mucho por la gestualidad, la posición del cuerpo, la posición del rostro, el gesto en las más de las veces cansino o triste,
acuérdense que está tratando de representar toda una situación de vida que es prácticamente inhumana, podríamos decir. Entonces va a trabajar sobre todo con los gestos. Lo que también empieza a pasar con el realismo social, y eso un poco es heredado del romanticismo, sobre todo el romanticismo francés y del romanticismo español, pero lo llevan un poco más al extremo, es el uso de la pincelada gestual y rápida. ¿Qué implica la pincelada gestual y rápida? Que no se piensa tanto en las formas del dibujo como en la mancha de color. ¿Por qué? Porque en la mancha de color nosotros podemos definir también la figura que queremos representar, sin estar apegados a la forma que se piensa. Paletas de colores son muy variadas. Yo hoy les voy a presentar dos casos que son bastante similares, pero se puede ir desde una paleta absolutamente fría a una paleta totalmente cálida. Lo que sí van a tener por lo general las obras del realismo social es un foco de luz dirigido muy marcado. No siempre va a llegar al claro oscuro, pero sí va a estar muy marcado. Y los géneros yo se los había dicho en la diapo anterior. Como casos a analizar hoy, en esta presentación les muestro dos. En este primer caso es el Angelus de Millet, que no sé si tienen la pintura, pero es la primera oración del día. Acá lo que vemos es un hombre y una mujer en su lugar de trabajo, podríamos decir, antes del amanecer o mientras está amaneciendo, cómo se detienen las actividades para rezar. Pero, ¿qué implica esto? Que ya están desde antes del amanecer trabajando y que probablemente esa actividad durará todo el día. Plásticamente hablando, ¿qué es lo que nosotros podemos estar analizando? Justamente ahí les puse en 3 recortes distintos de la pintura cómo no hay una definición total de las formas. Nosotros ahí no vemos un rostro absolutamente detallado ni las manos totalmente trabajadas, sino que a través de las formas nosotros podemos descubrir que hay un gesto, están los ojos cerrados, que hay una intención con la cabeza gacha de pensamiento, de introspección. Entonces, a través de esos elementos se dan a entender las representaciones o las significaciones de la representación. En el otro de los recortes, lo que estoy tratando de que ustedes puedan llegar a percibir es el tema de la pincelada. Fíjense que no vamos a tener figuras absolutamente recortadas, sino que a través de la pincelada se da a entender el pastizal que se está levantando, cómo esa especie de rastrillo no queda totalmente definido por su forma, sino que a través de pequeñas pinceladas de iluminación o de sombra podemos entender cuál es el objeto. Y eso también va a estar relacionado con el otro recorte de la pintura que les hago, y es como en realidad los objetos empiezan a definirse por la incidencia de la luz y de la sombra, más que por la forma recortada que puede ser determinada por el dibujo. Y en esta otra pintura lo que quiero marcarles es lo que les decía en una de las primeras diapos de este video. La pintura se llama el vagón de tercera clase de Daumier. Ustedes pueden encontrar otros vagones. Está el vagón de la segunda clase también de este artista, o está la obra de teatro. Digamos, hay muchas obras en las que se representa este tipo de obras.
lo que vemos es justamente que ya no hay idealización de las figuras. Nosotros ahí vemos una mujer mayor, o lo que se infiere que es mayor, en el medio de dos personajes, una mujer amamantando, un niño durmiendo. El vagón en la parte de atrás de esas tres figuras principales está abarrotado de gente. Ya no hay un orden, si se quiere, de poder reconocer cada uno de los personajes. Entonces empieza a aparecer las cosas como son. En la tercera clase se viajaba de esta manera. La clase trabajadora anda con atuendos arreglados o con mucha o hace mucha ostentación de ropajes, y no, en realidad lo que podemos nosotros ver ahí, que los materiales de confección de la ropa son de determinada manera, con determinados materiales que son asequibles a esa clase y no a otra, digamos. Se empiezan a ver esas diferencias. No hay una idealización de lo que se representa. También lo que hace es justamente caer en las condiciones de vida de esta clase trabajadora y los accesos que puede tener. Y por el otro lado, reforzarles el tema de entender que ahí lo que tenemos es un foco de luz dirigido, que lo que hace es reforzar aún más este tema de la conmoción del espectador, como el nene que está sentado en el primer plano busca la oscuridad de la mujer que le tapa la luz de la ventanilla para poder dormir, cómo se refuerza también el tema de los rasgos en la cara, a través justamente del refuerzo de ese foco de luz ingresando por la ventanilla.